Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén todos de maravilla, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, en el corazón de los fans de Love is in the Air. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un rumor que circuló con fuerza y que involucra a dos de las estrellas más brillantes, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que según algunos Kerem habría querido, o incluso insistido en, que Hande se marchara de la famosa Casa Rosa. ¿Verdad o mentira? Eso es precisamente lo que vamos a averiguar hoy. Así que, preparados para sumergirnos en el drama, la especulación y por supuesto, la verdad que se esconde tras este rumor. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos por aquí y no quiero que se pierdan nada. Bueno, para empezar, recordemos un poco el contexto. Love is in the Air fue, y sigue siendo, un fenómeno global. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o sea, Serkan Bolat y Eda YLDZ trascendía la pantalla. Los fans se enamoraron completamente de la pareja, y las especulaciones sobre su relación en la vida real no tardaron en surgir. Y por supuesto con la fama, vienen los rumores. Y este en particular, sobre la supuesta petición de Kerem para que Hande abandonara la serie, es uno de los más persistentes y controvertidos. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Los rumores, como suele ocurrir, nacieron en diferentes fuentes. Algunas publicaciones, páginas de noticias y rumores online comenzaron a mencionar la existencia de tensiones en el set, supuestas desavenencias entre Kerem y Hande y el deseo de Kerem de que Hande dejara la serie. La razón que se daba principalmente era la supuesta dificultad de Kerem para lidiar con la intensa atención mediática y el fervor de los fans hacia la pareja. Se decía que la atención estaba afectando su vida personal y profesional, y que la presencia continua de Hande en el set le estaba complicando las cosas. Otra de las versiones apuntaba a problemas de ego, a una supuesta competencia entre ambos actores por el protagonismo y la atención del público. Obviamente son rumores y es crucial entender que no hay pruebas concretas, pero es importante analizar las posibles causas que pudieron dar pie a estas especulaciones. Uno de los puntos clave para entender por qué este rumor cobró tanta fuerza es la naturaleza de la relación entre Kerem y Hande. Después de un tiempo confirmaron su relación amorosa, lo que avivó aún más la llama de la especulación. Los fans estaban obsesionados con su vida personal, lo que inevitablemente alimentó los chismorreos. ¿Cómo se llevaban en el set? ¿Eran felices? ¿Existían realmente problemas? Las redes sociales se inundaron de preguntas, análisis y, por supuesto, rumores. Y por desgracia con la fama viene también el escrutinio y a veces, la distorsión de la realidad. La gente tiende a leer entre líneas y a buscar el drama en todo. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? La verdad, como casi siempre, es un poco más complicada. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel confirmaron jamás públicamente estos rumores. De hecho, en varias ocasiones, ambos actores negaron cualquier tipo de conflicto. Durante el tiempo que estuvieron juntos, los dos se mostraban felices y enamorados, tanto en público como en redes sociales. Sin embargo, el silencio oficial sobre estos rumores no los apagó. Los rumores seguían circulando, impulsados por la especulación y la necesidad de los fans de encontrar respuestas. Otro aspecto a considerar es la forma en que las producciones televisivas funcionan. Las decisiones sobre el reparto y la continuidad de los personajes rara vez dependen de una sola persona. Los productores, directores, guionistas y la propia cadena de televisión tienen mucho que decir. Es poco probable que Kerem, por muy protagonista que fuera, pudiera tomar una decisión tan trascendente como la de expulsar a su CEO protagonista. Además es importante recordar que a pesar de los rumores, Love is in the Air fue un éxito rotundo. Cambiar al personaje principal, o incluso crear una situación que pusiera en riesgo la pareja protagonista, habría sido una decisión muy arriesgada para la producción, considerando el cariño que el público les tenía. En cuanto a las posibles razones que podrían haber dado pie a estas especulaciones, hay varios puntos a considerar que merecen una exploración más profunda. La intensa exposición mediática, como ya mencionamos, podría haber generado cierta presión sobre ambos actores. La fama, aunque deseada por muchos, conlleva una serie de responsabilidades y exigencias que pueden resultar abrumadoras.
El constante escrutinio de la prensa, la persecución de los paparazzi y la invasión de la privacidad son solo algunas de las consecuencias de la fama. Para Kerem y Hande, que en ese momento eran una de las parejas más comentadas del momento, la presión debió ser aún mayor. El agotamiento por el ritmo de trabajo y las exigencias de la fama también pudieron ser un factor. Las grabaciones de una telenovela son largas y demandantes. Los actores pasan largas horas en el set, ensayando, grabando y cumpliendo con las exigencias de la producción. Además, deben asistir a eventos, entrevistas y cumplir con compromisos publicitarios. Es comprensible que en medio de este torbellino, puedan surgir momentos de tensión y agotamiento. Es posible que hayan existido momentos de tensión, como ocurre en cualquier entorno laboral, pero de ahí a que Kerem quisiera que Hande fuera despedida, hay una gran distancia. Hay que tener cuidado con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La industria del entretenimiento y en particular el mundo de las telenovelas, es un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo buscan el drama y el morbo, y no siempre se preocupan por la veracidad de la información que difunden. Es importante ser críticos con lo que leemos y escuchamos, y no tomar como ciertas todas las afirmaciones que se hacen. Hay que tener en cuenta además el contexto de la industria del entretenimiento turca. A menudo las relaciones entre los actores, especialmente en el caso de las parejas protagonistas, son objeto de un gran interés por parte de los medios y de los fans. Esto puede generar presión, crear expectativas y, en ocasiones, distorsionar la realidad. Las redes sociales amplifican estos rumores y los fans, con sus teorías y análisis, pueden terminar construyendo una narrativa que no necesariamente corresponde a la verdad. La cultura turca, con su fuerte énfasis en la familia, las relaciones y la vida social, también influye en la manera en que se perciben y se interpretan las relaciones entre los actores. Para profundizar en este análisis, debemos considerar otros aspectos que pudieron haber alimentado el rumor. Por ejemplo, ¿existían diferencias creativas entre Kerem y Hande en relación con sus personajes o con la dirección de la serie? Aunque es poco probable que estas diferencias justificaran una petición de despido, es posible que hayan existido desencuentros en el set. También es importante analizar el papel de los representantes y los equipos de marketing de ambos actores. ¿Cómo gestionaron la exposición mediática y los rumores? ¿Intentaron minimizar los conflictos o, por el contrario, alimentaron la especulación para generar más interés en la serie y en sus representados? Otro punto a considerar es la posible influencia de terceros. ¿Existían otras personas, ya fueran amigos, familiares o incluso otros miembros del elenco, que pudieron haber contribuido a la difusión del rumor? La envidia, la rivalidad o simplemente la falta de tacto pueden jugar un papel importante en la creación y propagación de chismes. Es crucial recordar que, a pesar de la popularidad de la serie y la química entre Kerem y Hande, Love is in the Air es un producto televisivo. Los guionistas, directores y productores son los que tienen la última palabra en cuanto a la dirección de la historia y la evolución de los personajes. Si bien la opinión de los actores principales puede ser tomada en cuenta, no son ellos quienes toman las decisiones finales. En resumen, aunque los rumores sobre la supuesta petición de Kerem Bürsin para que Hande Erçel fuera de la Casa Rosa fueron persistentes y generaron mucha conversación, no hay evidencia concreta que los respalde. Tanto Kerem como Hande negaron públicamente estos rumores, y la lógica de la producción televisiva, la complejidad de las decisiones y el éxito rotundo de la serie contradicen la posibilidad de que Kerem tuviera ese poder. Es importante recordar que la industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones. Debemos ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Ahora adentrémonos un poco más en el impacto que este rumor pudo haber tenido en la percepción pública de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Cómo afectó este rumor a la imagen de ambos actores? ¿Influyó en sus futuros proyectos profesionales? La especulación sobre la supuesta mala relación entre ellos pudo haber generado dudas en el público, especialmente en aquellos que se habían enamorado de la pareja cercanieda. Es posible que algunos fans hayan reaccionado con decepción o incluso con resentimiento, lo que podría haber afectado la popularidad de ambos actores. Sin embargo, también es importante destacar la resiliencia de Kerem y Hande. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos continuaron trabajando y construyendo sus carreras. Ambos han demostrado ser profesionales comprometidos y talentosos. Kerem ha participado en varias series y películas,
consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y expandiendo su presencia en el mundo de la moda y la publicidad. La manera en que Kerem y Hande manejaron los rumores también es digna de análisis. Al negar públicamente cualquier conflicto, demostraron madurez y profesionalismo. Evitaron entrar en polémicas y se centraron en su trabajo. Esto sin duda contribuyó a mantener una buena imagen pública y a preservar su reputación. Es importante mencionar también el papel de los fans en la creación y difusión de los rumores. Las redes sociales han facilitado la interacción entre los fans y las estrellas, pero también han contribuido a la propagación de chismes y especulaciones. Los fans, con su entusiasmo y su deseo de saber más sobre la vida personal de sus ídolos, a menudo alimentan los rumores y crean sus propias teorías. Es comprensible que los fans se preocupen por la felicidad de sus ídolos y que deseen saber si están bien. Sin embargo, es importante recordar que la vida privada de los actores es suya, y que no siempre es necesario que todo se haga público. Finalmente, es fundamental reflexionar sobre la lección que podemos extraer de este rumor. En un mundo donde la información fluye a gran velocidad y donde los rumores y las especulaciones son moneda corriente, es crucial ser críticos con lo que consumimos. Debemos aprender a distinguir entre la información verificada y las meras suposiciones. Debemos ser conscientes de que la industria del entretenimiento es un negocio y que, a menudo, los rumores se utilizan para generar interés y aumentar la audiencia. Debemos proteger la privacidad de las personas y evitar juzgar a los demás basándonos en rumores no confirmados. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvo Love is in the Air en el mundo de las telenovelas turcas. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional. La química entre ellos, la trama romántica y los hermosos paisajes turcos conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie abrió las puertas a otras producciones turcas y contribuyó a la popularidad de este género televisivo. Love is in the Air demostró que las historias de amor, la pasión y los sueños pueden trascender las fronteras y conectar a personas de diferentes culturas y orígenes. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el rumor que rodeó a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las posibles causas, analizado las evidencias y, sobre todo, tratado de poner un poco de luz sobre este tema. Como siempre, la verdad es compleja y, a veces, esquiva. Pero espero haberles dado un poco de claridad y, sobre todo, haberlos entretenido. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí, así que, por favor, no duden en dejar sus pensamientos abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen en el rumor? ¿Tienen otra versión de la historia? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.